Bueno, creo que estamos listos para comenzar. Me gustaría darle la bienvenida a todos a la videoconferencia de abril para el Western Center for Agricultural Health and Safety. Apreciamos mucho que estén aquí el día de hoy con nosotros. Mi nombre es Heather Ryden, la directora del proyecto, y voy a repasar algunos temas antes de comenzar con la presentación. Esta presentación está siendo grabada y también va a ser publicada en YouTube en los próximos días. Todos los participantes están puestos en silencio durante la presentación. Si tiene cualquier pregunta o necesita asistencia técnica, a favor de poner eso en el chat y nosotros vamos a recolectar esas preguntas para una sesión de preguntas y respuestas al final de la sesión. Interpretación en español sí está siendo disponible para esta presentación. Si seleccionan la opción de interpretación abajo de su pantalla, entonces van a ver el globito que parece un mundo de interpretación y de esa manera van a poder escuchar en español. Pausaron para poder traducir, pero como la intérprete está en el canal de interpretación, no puede ser escuchada a este momento por el grupo en general. Así es que vamos a esperar un momento y entonces vamos a continuar con la presentación mientras los otros miembros se están acomodando en sus canales respectivos. Bueno, muchas gracias a todos. Ya tenemos encendida la interpretación. Muy feliz de introducirles a Kimberly Prado, que es la estudiante de su posgrado para su doctorado, que ha estado trabajando con el Western Center for Health and Safety por varios años ya. Va a estar hablando sobre su investigación en términos de el acoso sexual en el lugar de trabajo. Así es que una bienvenida a Kimberly. Hola a todos. Gracias por unirse a mí el día de hoy. Voy a compartir mi dispositiva. Estamos esperando la diapositiva de Kimberly. Un momento, solamente estamos esperando que la diapositiva esté lista. Bueno, perfecto. Bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí conmigo el día de hoy. Aprecio mucho su atención y su tiempo y su interés. Mi nombre es Kimberly. Estoy en mi cuarto año posgrado de mi doctorado en California Davis y el día de hoy voy a estar compartiendo mi trabajo con ustedes y cómo me he desarrollado a través de los últimos 4 años. El tema del día de hoy es el acoso sexual en el lugar de trabajo entre lo que son hombres y mujeres trabajadores del campo en California y en la Universidad de Michoacán en San Nicolás Hidalgo. Y mi proyecto también fue fundado por el Grupo Nacional de seguridad en el trabajo y también por PIMSA y también por el Western Center for Agricultural Health and Safety. También varios colaboradores que trabajaron conmigo en el estudio, la estrategia, el desarrollo y la diseminación de la información. Y ahora ya estamos en nuestro cuarto año, así es que tenemos unos cuantos hallazgos y vamos a estar trabajando muy en conjunto con nuestros colaboradores. Un poquito sobre mí. Soy la hija de dos grandes inmigrantes de El Salvador que vinieron a los Estados Unidos en los 80s, viniendo bajo asilo de la guerra, y ellos me enseñaron mucho servicio a los demás. Así es que estudié biología clínica y después salí a la comunidad como una promotora o una educadora de salud entre la comunidad inmigrante de temporada de bajos ingresos, y después empecé a ver lo que es comida, seguridad y nutrición entre lo que son los trabajadores inmigrantes del campo. Y ahora en mi doctorado estoy entrando en lo que es el estatus ocupacional de salud y seguridad, y esto me ayuda a asegurar que estoy conectada con mi comunidad y aportando mi liderazgo. Así es que muy feliz de poder aportar esta investigación con ustedes. Un poquito de cautela sobre esta presentación es que sí cubrimos información muy sensitiva. Así es que si en cualquier momento usted necesita pausar, tomar un receso, por favor, siéntase libre de seguir
y la grabación va a estar disponible para su conveniencia cuando usted esté listo, lista para regresar y mirar el resto de la presentación. Un poquito sobre esta información, diferentes organizaciones han traído a la luz este tema, como por ejemplo el grupo de investigación social, también documentales y diferentes circunstancias a través de diferentes grupos donde se ha notado la violencia y las historias de víctimas en reportes como lo que es el cultivar miedo y también lo que ha sido el acoso en los files y hay un documental de PBS que se titula Violación en los files o Rape in the Fields. Y también a nivel de la Comisión de Oportunidades también se ha traído, pero muchos evaden las quejas por miedo a represalias y a hacer el acoso. Así es que muchos de los que defienden en el área de Florida crearon un espacio donde los trabajadores del campo pueden organizarse y protestar las injusticias. Tal vez también escucharon sobre el movimiento de Me Too, más que nada impulsado por las mujeres en el ambiente de entretenimiento. Pero esto también ha cruzado las fronteras hacia México y en tiempos recientes se publicó un artículo por la Alianza Nacional de Campesinas diciendo que ellos y sus miembros, los 700,000 trabajadores, se elevan con los actores y todos los que trabajan en el ambiente de entretenimiento sobre este tema y como podemos mirar aquí en lo que es el recuadro rojo de la revista, hay un brazo que no tiene cara. No tiene rostro y esto representa a todas las mujeres que no tienen una plataforma para que sus voces sean escuchadas, tal como mujeres trabajadoras del campo. Otros temas como el proyecto de Bandana también elevando la situación de la violencia entre trabajadores del campo y también el currículum creado por mis colegas en la Universidad de Washington, titulado Basta, preveniendo lo que es el acoso sexual en la agricultura para tratar de prevenir el acoso. Así es que, ¿qué es? En los Estados Unidos tenemos una definición de la Comisión de Oportunidades Igualitarias y dice que son avances sexuales no bienvenidos, peticiones para favores sexuales o cualquier tipo de situación verbal o física de cualquier naturaleza y es el derecho bajo la ley civil de la ley de 1964 y también las leyes de esto por aquello y también las situaciones donde se sienten incómodas las mujeres. En México es visto en el Código Penal de 1991 y también es un crimen en 16 de 32 estados de México y en la ley del 2007 eh, habla sobre lo que es el acoso sexual como un ejercicio del poder o una subordinación de la víctima por el agresor y es una situación donde están expresando de manera física o verbal conducta sexual y pone a la víctima en una situación donde lo pone vulnerable sin importar si es una sola vez o más de una. Investigadores dicen que cualquier tipo de situación sexual que es apoyado por el recipiente, que es visto por el recipiente como ofensiva o retante, sería reconocido como una situación de sexual no querida. Y también a través de diferentes personas, lo que es algo común son los comportamientos como las situaciones donde están confrontando el género, las situaciones de género o de sexo. Y en una publicación cercana, a través de las últimas décadas, solamente hemos visto poco trabajo publicado sobre este tema y mucho menos investigaciones cuando tratamos o lo combinamos junto con información sobre los trabajadores del campo.
Esto tomó en cuenta a los trabajadores indígenas en el lugar en la ciudad de, bueno, en el estado de Oregón. Y si podemos ver la prevalencia del acoso, podemos ver que entre la mitad de todas las mujeres en los Estados Unidos están reportando acoso sexual en el trabajo. Eso es la mitad de las mujeres en todos Estados Unidos, al igual que la mitad de las mujeres en las facultades de estudiantiles o las universidades. Y lo que es en las Fuerzas Armadas son 6 de cada 10 y también latinas son 6 de cada 10, pero las trabajadoras del campo son 8 de cada 10 y esto es encuesta, en una encuesta a través del Valle Central se notó que 8 de cada 10 mujeres estaban experimentando lo que es el acoso sexual. Líderes a través de los áreas. Por ejemplo, Dolores Huerta, la fundadora de la Unión de Campesinos de América, dice que el acoso sexual es una epidemia en los files y que las mujeres usan sus bandanas como una manera de poderse esconder del acoso sexual de los mayordomos. Y esto ha sido a causa de la manera en la que ha sido un lugar de riesgo para las mujeres por la manera en la que están siendo tratadas. Otras mujeres en este área a través de activismo, las fundadoras de Alianza Nacional de Campesinas, fundada por la abogada Mónica Ramírez y la activista Mili Treviño Sauceda, que dice que hay varios miembros que están particularmente preocupados con terminar con la explotación sexual, que incluye el acoso sexual. Así es que se ha reportado, Mili reportó que su experiencia en el FIL la llevó a este movimiento de a luchar por la seguridad y las situaciones de los trabajadores del FIL, porque constantemente confrontaron acoso sexual y también violencia en el hogar. Y Mónica ha dicho que en cada uno de los casos con los que ha tratado, las mujeres que elevan su voz, todas han salido adelante diciendo, no estoy tomando acción para mí misma, estoy tomando acción para asegurar que esto no sucede a alguien más. Ahora, si miramos la evidencia que tenemos hasta ahorita en términos de acoso sexual entre las mujeres, podemos mirar que en los 90 el EEOC documentó que miles de mujeres del campo tenían que tener sexo con sus supervisores en el trabajo y que constantemente estaban siendo tocadas o manoseadas o puestas en posiciones sexuales por sus supervisores, que muchas veces se les ven de maneras sexuales o que simplemente las manosean, y que en casos en California ha dicho que se les ha hablado de manera degradante, sexista, y que fueron tocadas o violadas. Y en casos de Baja California, Sonora y Sinaloa, decía que las miraban de maneras sexuales, las degradaban, y que tanto los transportadores, los trabajadores, los supervisores y los líderes de cuadrilla eran de esta manera, y que también en Sinaloa frecuentemente situaciones violentas. Y estas situaciones de acoso sexual se extienden más allá de la víctima, y podemos ver que para la víctima sí hay consecuencias psicológicas como situaciones de ansiedad, depresión, también una situación exhaustiva, emocional, también dolores de cabeza, embarazos no queridos, y cuando lo físico, ser violados, y esto se extiende también a lo que son las personas que están mirando, porque esto puede resultar en falta de productividad del equipo, y para la organización podrían tener consecuencias como tarifas legales, incrementar lo que es tiempo de enfermedad y publicidad negativa. Y si miramos este problema, podemos ver que es un fenómeno ambiguo, cruzando lo que son edades, raza, estatus marital, y sabemos que lo que es el acoso sexual ha sido visto como una situación negativa
de psicológica negativa de salud y trabajo, y las mujeres de color marginalizadas, dado a su raza, género o clase, están más expuestas, y los trabajadores del campo, algunos trabajadores de trabajo mínimo en los restaurantes y los que son de limpieza son otros grupos que no son vistos y que no son resaltados en esta era de Me Too. Así es que estos no son los únicos riesgos que tienen, que confrontan las mujeres, también las situaciones de seguridad del medio ambiente, biológicos y respiratorios. Así es que aparte de las situaciones del lugar de trabajo, lo que puede hacerlo peor son ser expuestos a otro tipo de peligros. Los trabajadores del campo de diario tratan con situaciones difíciles donde tienen desconfort muscular o lastimaduras o las barreras para buscar cuidado médico o poder accesar servicios. Y son de temporadas, así es que aunque están moviéndose de lugar a lugar, aunque a veces llegan y se quedan allí por un tiempo, siempre constantemente están en comunidades en aislamiento. Así es que aparte de estos riesgos, también puede afectar la situación psicológica de los trabajadores del campo, y se ha notado que son 7 veces más probables a estar deprimidos, o entre 5 a 2 veces más de ser más lastimados. Y más temprano también hablamos sobre el hecho de que el, también las situaciones donde podrían confrontar abusos son otro tipo de riesgo que también confrontan. Y estos trabajadores están siendo puestos en trabajos temporales, entonces que no son contratados para situaciones permanentes o de liderazgo. Y yendo hacia adelante necesitamos tomar en cuenta esto, porque este grupo de trabajadores está creciendo y podrían estar en situaciones desempoderadas en el lugar de trabajo porque no están siendo contratadas para situaciones de liderazgo. Así es que es importante el ver este asunto aún más y seguir elevando estas voces. En mi alcance noté que la efectividad de ciertos programas no es cierto, y que pocos estudios hablan sobre el impacto y la extensión de esta situación. Y mi meta es evaluar la situación de los trabajadores del campo y elevar las voces de estos trabajadores que son vulnerables y están siendo marginalizados. Así es que estoy tomando un estudio, una manera de tratar esto bajo lo que son los impactos socioemocionales también. Así es que reconozco que lo que es esta situación del acoso en el lugar de trabajo es una situación, un riesgo ocupacional, y que tenemos que explorar más métodos y diseños, y que también ha tenido mucha participación en las investigaciones gracias a los diferentes grupos o partidos interesados. Y también estamos invitando a otros miembros o grupos de asesoría para que participen. Así es que mi método de uso mixto secuencial se enfoca en el capítulo 1, que es, es un grupos de enfoque, capítulos 2 y 3, encuestas sobre las experiencias y aceptación de mitos, y el capítulo 4 habla sobre los datos para poder presentar modelos. Así es que en el primer año los grupos de enfoque, sí, ellos influenciaron y nos lideraron en lo que es el trabajo de encuestas. Y por último, para el año 3 recolectamos datos y comenzamos a trabajar en eso para desarrollar el modelo. Así es que hay 2 inclusiones tempranas en mi estudio con las que trato, y lo primero es la comparación de los trabajadores del campo en los Estados Unidos y en México binacionales, y esto hace sentido. Es muy relevante porque México es un país donde muchos de los trabajadores del campo entran hacia California, y no solo eso, Michoacán, México es el tercer
área en México que manda trabajadores del campo aquí a los Estados Unidos, específicamente a California y a Illinois. Este es mi equipo, no hubiese podido hacerlo sin mis colegas. Tuvimos un equipo en Davis que fuimos yo, el doctor McCurdy, y también tuvimos apoyo con la doctora María Elena Rivera, también Yamile Prado y también Lizeth Guadalupe Martínez Serví. Y la segunda parte es los hombres, que típicamente son los que perpetúan el daño, pero son un 75% de los trabajadores. Así es que también algunos de ellos simplemente están mirando o podrían estar mirando la situación de la víctima. Así es que para entender todos los que están confrontando y entender toda la información, también invitamos a hombres trabajadores del campo para poder entender nuestra forma de expresar todo y la información. Y hicimos esta investigación tanto en Michoacán como en California. En Michoacán, en Morelia, en Buenavista, Taringuancícuaro, Tarímbaro y Cherannástico, y acá en California. Y aquí hay una tabla enseñando la distribución de los hombres y las mujeres en cada una de las ubicaciones de las encuestas y los grupos de enfoque para un total de 96 hombres y 135 mujeres. Para el capítulo 1, estoy titulando esto entre comillas de una frase de un hombre trabajador del campo. Estas cosas siempre van a seguir ocurriendo, y aquí voy a tratar con los hallazgos. Bueno, la meta de estos grupos de enfoque era el investigar las actitudes, las perspectivas, las experiencias y los entendimientos por país y por género, y comenzamos con grupos de enfoque porque permite dar la perspectiva del participante, le da a los trabajadores del campo el espacio para poder informar hipótesis y los temas identificados en la encuesta y proveer más información sobre las respuestas. Esto les da la plataforma como los expertos en el tema, aquellos que están teniendo que tratar con las situaciones sociales. Así es que los métodos incluyeron 4 grupos de enfoque con 5 a 10 participantes cada uno, 2 horas cada uno, y los grupos de enfoque fueron separados por país y género, así es que mujeres y hombres fueron separados en cada país, los Estados Unidos y México. Analizamos con métodos estándar. Nuestros datos fueron grabaciones de audio, transcripciones en español, y nuestra población fue a propósito en Michoacán y en California con adultos de 18 años o más fluentes en español y purépecha. Y nosotros lideramos nuestros grupos de enfoque basado a este guía de estudio que tiene 5 secciones. Primero introducimos imágenes. Después introducimos historias de situaciones que pueden ocurrir en el lugar de trabajo. Y segundo, miramos mitos de acoso sexual. Y tercero, hablamos sobre la definición, los ejemplos, hablamos sobre sus experiencias en su lugar de trabajo y terminamos con las barreras que confrontan para evitar y las situaciones en el lugar de trabajo y las recomendaciones que tenían sobre el tema. Y como dije más temprano en nuestro análisis, nosotros nos movimos de identificar patrones en las discusiones. Eso lo pusimos como códigos. Esos fueron guiados a través de cómo es que enfocamos nuestro guía de grupo de enfoque, pero también hubieron nuevos patrones que los trabajadores del campo estaban proveyendo. Y estos fueron códigos como temas emergentes de los participantes, y eso trajo información adicional. Y estos códigos entonces los pusimos en grupos o categorías. Y entonces agrupamos estas categorías por tema para contar una historia de las observaciones que nosotros teníamos en nuestros hallazgos. Ahora, los últimos hallazgos del grupo de enfoque trataron con 3 temas y 25 códigos. Y primero vamos a repasar lo que es el tema 1. El tema 1
que es titulado Experiencias en el lugar de trabajo. Primero testimonios de que estaban siendo proveídos sobre, por ejemplo, la atención sexual no querida, no deseada en tanto en México como en Estados Unidos. Lo segundo, hablando sobre el acoso sexual, y aquí estábamos hablando, escuchando mucha conversación, como la falta de educación puede hacer a las personas más vulnerables. Y también escuchamos mucho sobre cuando escuchaban del acoso sexual que estaba ocurriendo en el lugar de trabajo, se sentían como víctimas que se estaban culpando, y esto tanto en Estados Unidos como en México, hombres y mujeres en tanto Estados Unidos como en México. Y ahora cuando miramos los datos de grupos de enfoque, estamos mirando la conversación que están teniendo, las frases que nos compartieron. Tengo dos frases aquí. Primero, recito una mujer trabajadora del campo diciendo: un hombre se forzó y trató de violarme a mí también. Fue un líder de cuadrilla que también era un transportador, y después de que me hizo eso ya no quisiera trabajar. Y aquí hay una segunda frase: esto está mal porque esta mujer podría ser mi pequeña hermana o mi esposa o mi hija. Y también para los grupos de enfoque, publicamos un manuscrito y pudimos someter esto al Departamento de Publicaciones de Estados Unidos, y esto está siendo disponible para los miembros de la comunidad que gusten leerlo. Pero si queríamos un material que fuera escuchado por los trabajadores del campo, construido por los trabajadores del campo y para los trabajadores del campo, que fue así, es que resultamos con un cuento que es algo más popular para situaciones educativas, para discusiones de grupo, y esto ha sido repasado por algunos de nuestros miembros de asesoría y algunos de nuestros colegas en el field, y esto está disponible en imprenta, en audio y en video, y todavía podríamos mejorarlo a una versión 2 o 3, pero por ahorita ya ha sido clasificado como usable y compartido por nuestros trabajadores nuestros contratistas para uso. Y también compartiendo con líderes de gobierno para mejorar lo que es la situación ocupacional de los trabajadores del campo. Y otra cosa que quiero hacer, bueno, llegaremos a eso después. Para el capítulo 3 estoy titulándolo por una frase de una mujer del trabajo del campo en Estados Unidos. Él dijo que nos siguió porque teníamos bonitas caderas, y aquí vamos a mirar hallazgos cruz seccionales de experiencias en el lugar de trabajo. El punto de esta encuesta era identificar la prevalencia entre los trabajadores del campo y ver si las actitudes o las experiencias eran diferentes por género, por país, y queríamos hacer una encuesta porque de esta manera podíamos tener un documento investigativo para nuestra investigación. Y tuvimos que tomar en cuenta situaciones de método como el tamaño del ejemplar, el diseño, el administrar y el manejo de datos, y analizar los datos. En el diseñarlos, la encuesta, esto fue hecho liderado por los grupos de enfoque, por selecciones viables, o también validado por encuestas de trabajadoras del campo o mujeres. Y el instrumento también fue repasado por nuestro comité de asesoría, donde nos dieron aporte, nos dieron nuevos temas para incluir. Y también tomamos el borrador y tratamos con otra organización que provee con servicios a trabajadores del campo en el norte de California, y seguimos adelante con el administrar o el suministrar la encuesta. Así es que saliendo, tocando puertas, volanteando, teniendo relaciones cara a cara para crear confianza y reclutar y retener trabajadores del campo dentro del estudio. Después de eso, administramos la encuesta
o la llevamos a cabo, así es que fue en ubicaciones privadas para que se sintieran cómodos con el acuerdo de confidencialidad y se sintieran seguros, ya que estaban compartiendo situaciones muy am, privadas y después les otorgamos un aporte por su participación. Así es que puedo decir que basado a nuestros estudios, la mayoría crecieron en México, si habían mayores en Estados Unidos, en los de California tenían niveles de educación más alto, pero un 47% de todos los trabajadores del campo tenían menos de 7 años de trabajo y habían más hombres casados que mujeres en ambos países y un 80% de ellos tenían hijos. Así es que este es el grupo o un ejemplar del grupo con el que estamos trabajando y hablando de experiencias, quería que miráramos 4 diferentes situaciones. Lo primero es discriminación de género. Lo segundo es situaciones hostiles o comportamientos hostiles y también la atención sexual no deseada y esto por aquello que es quid pro quo. En discriminación de género, lo que es como comentarios con contenido sexual. Y hay 3 temas bajo esta dimensión. Lo primero dice, alguien en tu lugar de trabajo hace comentarios que insultan a las mujeres, por ejemplo, diciendo que las mujeres no hacen buenas supervisores. Lo segundo dice, alguien en tu lugar de trabajo hace chistes sexuales o situaciones negativas que describen a una mujer de manera negativa, o alguien dice cosas para insultar a las mujeres, por ejemplo, diciendo que son fáciles. Y ahora vamos a ver los hallazgos, si había más discriminación de género en México, pero sí ocurrió también en los Estados Unidos. Así es que el rango de ser expuestos para las mujeres fue de 39 a 49% y para los hombres en los Estados Unidos, ellos estaban entre 34 a 42% y las mujeres en México han experimentado discriminación de género y entre 43 a 47% y los hombres también estaban reportando este tipo de situaciones de 50 a 68%. Así es que podemos ver una gran diferencia de género para el tema 2, donde están escuchando chistes o historias que describen a las mujeres de manera negativa y podemos ver aquí que los hombres en México estaban siendo expuestos más a ello que ni siquiera las mujeres. Así es que también queríamos saber con qué frecuencia resultan estas situaciones donde están siendo expuestos y preguntamos de la escala 1 a 5, ¿qué tan frecuente es que estás experimentando esto? El nivel más frecuente era siempre que es 1 o 2 veces a la semana y frecuente era de 2 a 5 y a veces de 1 a 3 veces al año y nunca era 0. Así es que podemos ver en nuestros hallazgos de discriminación de género es que las mujeres y hombres trabajadores del campo estaban siendo expuestos de nivel diario y semanal. Y también es importante saber que la cantidad proporcional de trabajadores del campo eran un 53% de los hombres y un 57% de las mujeres en California y un 80% de los hombres en México y un 67% de las mujeres en Michoacán y también podían identificar a los perpetuarios de estas situaciones y tratamos con una publicación sobre un breve de esta investigación. Así es que ahorita simplemente estamos repasando con investigadores sobre comentarios y vamos a tener eso listo para lectores académicos. Pero a este punto también ya empezamos a repasar, a hacer el borrador de pólizas y después va a ser repasado por nuestro comité de asesoría y nuestros colegas y ahí es donde van a estar nuestros esfuerzos de diseminación para capítulo 2. Para el capítulo 3, aquí tenemos otra declaración por una mujer de México. Ella debió haber hecho algo para provocarlo, dice la frase, y aquí vamos a mirar hallazgos cruzacionales sobre mitos en el
lugar de trabajo. Y una vez más, estos métodos serán similares para lo que es el capítulo 2. Nuestro ejemplar, la encuesta, el diseño de encuesta, administrar, manejar los datos y el análisis de datos. Y esta sección fue informada por el mismo aporte que antes, enfocarnos en los hallazgos, a lo que es la selección variable, las encuestas validadas y también recibimos aporte de nuestro comité de asesoría y también piloteamos esta encuesta en Tepatil. Y para acepción también estábamos tratando de identificar lo que es fabricación o situaciones donde habían situaciones heterosexuales y también las responsabilidades de las mujeres. Para esta presentación vamos a repasar lo que eran las situaciones heterosexuales definidas como el entendimiento de que el acoso sexual simplemente son situaciones que las mujeres disfrutan. Tenemos 4 temas y el primer tema habla sobre el acuerdo o la aceptación de estas creencias. Y lo primero decía, la mayoría de las mujeres se sienten halagadas cuando los hombres las notan en el lugar de trabajo. Y lo segundo decía, muy a profundo, las mujeres disfrutan cuando los hombres hacen avances sexuales hacia ellas. Y lo tercero decía, es inevitable que los hombres coqueteen con las mujeres de manera sexual en el lugar de trabajo y las mujeres no deberían de ser tan rápidas para tomarlo como una ofensa cuando un hombre hace un avance sexual hacia ellas en el lugar de trabajo. Tras estos resultados podemos ver una vez más que las mujeres y hombres en México tenían más altos porcentajes de creencias de estas situaciones que en los Estados Unidos, de que estaba ocurriendo, pero también estaba en los Estados Unidos. La aceptación entre las mujeres variaba entre 10 a 25%, entre los hombres de 13 a 19%, y las mujeres en México variaba de 23 a 24%, y los hombres era de 33 a un 80%, y no encontramos ningún tipo de diferencia estadística entre hombres y mujeres, ya sea en Estados Unidos o en México, así es que tanto hombres como mujeres aceptaban los mitos de manera similar en cada país. También es importante identificar que entre 63% de hombres, 81% de mujeres en California y en Michoacán también tenían sus variancias. Y para el capítulo 3 también redactamos un manuscrito de nuestros hallazgos. Esto ya está ahorita en su tercera versión, así es que vamos a someter eso para publicación este verano. Y también estamos trabajando en un breve y vamos a trabajar muy cercano con nuestros colegas para crear un material popular educativo para diseminar este informe. En el último capítulo hablamos sobre el modelo del acoso en el lugar de trabajo, y esto es para construir modelos matemáticos en relación de la situación con el resultado. Y en esta sección nuestra meta era el identificar asociaciones de situaciones en el lugar de trabajo y situaciones demográficas. Hicimos eso porque los modelos nos ayudan a identificar cuáles factores tienen con el resultado. Por ejemplo, podrían encontrar información sobre la magnitud de la situación, o esto podría ser un factor que está protegido o que puede aumentar el riesgo, que podría tener una buena relación o una fuerte relación. Así es que para poder construir estos modelos utilicé Janssen en mi trabajo, y esto era basado a 3 estrategias: especificando variables, asesorando la interacción y los hallazgos, y queríamos ver las correlaciones entre estos. Así es que hicimos un análisis correlacionado a Spearman, y después de eso hablamos sobre la regresión logística simple, y después de eso la regresión logística múltiple, añadiendo más factores para identificar cómo asociaban uno con el otro. Y lo último involucraba el modelo, también tratando con los puntos
de los factores en mirar nuestros modelos. Quería construir 4, pero no teníamos suficiente datos para quid pro quo, así es que tenemos tres métodos. Lo primero es discriminación de género, situaciones hostiles o situaciones sexuales no deseadas. Y los factores o variables que identificamos era el país, género, situación civil o marital, edad, si familia trabaja en el filo o no, educación, lenguaje primario, país de nacimiento y la aceptación de mitos, el nivel de pago y si había un oficial para reportar en el lugar de trabajo o no. Y vamos a enseñarles nuestros resultados para discriminación de género. Interesantemente, para todos los resultados, habían ciertos temas que fueron resaltados entre todas las víctimas. Típicamente notábamos que eran más mujeres, típicamente habían más que eran trabajadores del campo en México, habían unos que estaban casados, algunos que trabajaban a través de familias recibiendo bajo salario y que los trabajadores del campo estaban en desacuerdo con muchos de estos mitos. Y esto es para estadísticas descriptivas. Ahora yendo a lo que es el análisis descriptivo, podemos ver que la edad y el lenguaje eran altamente identificados, queriendo decir que los trabajadores del campo más jóvenes tenían más probabilidad de estar recibiendo discriminación de género y entre más alejado del inglés, entre más cercano a inglés purépecha o otros lenguajes, era más discriminación de género que se recibía. En regresión simplística podemos aislar la edad como un factor aislado sobre la discriminación de género, notando que entre más joven eres, lo más seguro que podrías ser la probabilidad de que experimentes discriminación por género. Ahí para seguir adelante también incluimos la edad y lenguaje y así es que ya sabemos que esto iba a ser algo añadido, pero también la edad y el género, y también seleccionamos eso para cada país y como podemos ver en el modelo, solamente uno de los factores fue significativamente más evaluado y yo creo que esto podría ser influenciado por nuestro pequeño tamaño, así es que en estudios futuros, cuando tengamos un ejemplar más amplio, ojalá que podamos tener más información de esto de la regresión logística. Así es que en sumario miramos nuestros métodos mixtos, secuenciales de diseño explorador, mirando los grupos de enfoque, las encuestas y todos estos datos fueron utilizados para crear los modelos, para ver o identificar los factores importantes y las fuerzas lo transcribimos a mano. Añadimos una dimensión humanística y también nos permitió entrar más a profundidad de entendimiento de la explicación de los datos y porque si fueron grupos de enfoque, tal vez algunos de los participantes se sentían censurados y tomaron decisiones en grupo en vez de uno a uno, así es que tal vez se hayan sentido con más libertad de compartir más de lo que eran sus pensamientos y sus puntos de vista, así es que los grupos de enfoque sí proveen gran material para las relaciones y las presentaciones. Y para el capítulo 2 y 3 en nuestras encuestas, y esto fue grandioso porque esto proveyó un análisis descriptivo y también me ayudó a identificar mi hipótesis y porque fue a través de varios tuve la capacidad de ver diferentes casos expuestos. Las limitaciones son los incidentes medidos o las situaciones de que las personas se autoseleccionaron. Así es que eso podría hacer que los resultados solamente estén tomando en cuenta un tipo de situación y también tienen que recordar qué es lo que estaba ocurriendo. Así es que esto una vez más pone otro gran impacto porque provee también información prevalencia que es muy bueno para la salud pública y en poder acceder y apoyar más fondos. Y las fuerzas en el capítulo 4 es lo que son las experiencias de comportamiento. Así es que puedo dar evidencia detrás de lo que
fue creído un factor influencial y mis limitaciones incluyen que no pude obtener un ejemplar más amplio, así es que esto afectó. Y también tenía un espacio de geografía más chico, así es que podría no generalizarse a la gran mayoría, pero podría tener un gran impacto y ayudar con la diseminación de información de asociaciones y el manejo. En cierre, me gustaría resumir algunas de las recomendaciones que tenían los trabajadores del campo. Primero que nada, tenían una sugerencia de entrenamiento rápido para nuevos empleados, que aquellos que vienen de trabajos en México, tal vez a trabajar en Estados Unidos, podrían tener experiencias o puedan ver de situación normal algunas de las situaciones, como ver quedarse mirando a los cuerpos de las mujeres o los piropeos, y también escuchamos que las mujeres viniendo de México podrían pensar que esto es parte del trabajo y eso no es cierto cuando aquí estamos en los Estados Unidos donde no permitemos, así es que sería muy bueno tener entrenamiento para evitar, y también los trabajadores del campo quieren ver liderazgo como un buen ejemplo, pidiendo que todos se respeten y que crean un lugar de trabajo seguro y modelando los buenos comportamientos que son requeridos para prevenir el acoso sexual. Los trabajadores del campo también recomendaron que los líderes enforcen las consecuencias, y en nuestros hallazgos encontramos que los que perpetúan estas situaciones no tienen consecuencias. Muchas veces no los corren y simplemente los mueven a otro grupo, a otro rancho, o los despiden y van y encuentran trabajo en otro cultivo. Así es que eso les da la oportunidad de seguir acosando, y los trabajadores del campo han notado esto. Así es que han pedido que sean enforzadas las consecuencias y que se han cambiado el liderazgo, y también han recomendado una situación o un método de diferente para reportar, porque reconocen que a veces podría ser un líder, un supervisor, un mayordomo, un contratista quien podría ser quien está poniéndolos en esta situación. Así es que cuando es un miembro de liderazgo, esto podría ser bien difícil que busquen apoyo. Así es que se han pedido por medio de estos líderes de estos miembros de la comunidad encuestados, que se busquen otras oportunidades para que puedan ser escuchados sus casos. En resumen, miramos el acoso sexual en el lugar de trabajo entre hombres y mujeres, tanto en Michoacán, México, como en California. Y esto fue de un diseño exploratorio secuencial de métodos mixtos con grupos de enfoque, encuestas y modelos. Y el punto de este estudio es para la comunidad agrícola, educadores e investigadores y otros, para mejorar las situaciones de trabajo para los trabajadores del campo. Gracias. Me gustaría darle las gracias a mis colegas en México y PIMSA, que es el Departamento de Investigación de Inmigración y Salud, y NIOSH, y también el Western Center for Health and Safety, y los colegas numerosos para este proyecto que fueron muy pacientes conmigo y que me regresaron llamadas. Los aprecio mucho a ellos, a mi equipo, Dr. McCurry, María Elena Rivera, Herida, la señora Guadalupe Martínez Servín, y también el doctor Ben Cassidy Colón, Fatala, Hawk y Harvey, y también a mis colegas de trabajo y a los trabajadores del campo que tuvieron la valentía de trabajar conmigo y poder tener estas pláticas para escuchar sus voces. Muchas gracias. Muy bien, nos deja saber, Heather. Sabes, eso fue una gran presentación y un síntesis de muchos años de gran trabajo. Así es que muchas gracias por compartir todo eso con nosotros. Muy alentada de poder diseminar tus hallazgos por medio de el Centro de Agricultura. Para cualquiera que tiene preguntas, sí tenemos unos cuantos minutos. Favor de poner sus preguntas dentro de lo que es la sección del chat, y vamos a dejarle saber a Kimberly. Primero que nada, una pregunta clarificante para los resultados de encuesta por género.
los porcentajes de los hombres, quiso decir que ellos lo experimentaron o ellos lo experimentaron ocurriendo a mujeres. Si es que esto no fue discriminación hacia los hombres en sí, ellos eran mirando estas situaciones discriminatorias hacia las mujeres que eran las víctimas o las que estaban recibiendo este tipo de conducto. Gracias por clarificar eso. Tenía una pregunta porque aprecié mucho el ver que el entrenamiento rápido fue una de las peticiones de los trabajadores del campo. Yo creo que lo que entendí fue muy interesante fue que esto incluía póliza, seguimiento y también que esto eran en una recomendación multifaceta. Um, ¿Hablaron los trabajadores del campo sobre el tipo de entrenamiento que sienten que sería más impactante o que podrían practicar en el lugar de trabajo? Sí, sabes, encontramos que hay diferencias en literacia entre trabajadores de campo en México y en los Estados Unidos. Más pueden leer y escribir en los Estados Unidos que en México, pero la mayoría de ellos no tenían niveles de estudio, así es que muchos de ellos querían pláticas o historietas o diferentes oportunidades. Y hablamos sobre los impactos y también quiero dar otro punto que es simplemente porque el acoso de género fue medido con mujeres siendo las que estaban recibiendo el lenguaje hostil. Esto todavía impactaba a los hombres. Decían, esto me hace que sienta ansiedad, me hace sentir incómodo, me hace sentir con baja moral y también me afectaba. Tengo tíos, tías, hermanas y otras personas femeninas en el lugar de trabajo. Así es que sí, se me afecta la situación. Pero regresando a tu pregunta, sí, ellos querían métodos populares para diseminar la información. Dado a la situación de aceptación de mitos, ah, dado a la situación de personas de México moviéndose a California, podría ser que la situación de acoso sexual era menos de lo esperado, porque tal vez algunos no estaban reconociendo las situaciones que estaban confrontando como acoso sexual. Eso es una gran pregunta y esto es basado en cómo lo medimos, ¿verdad? Y hay dos tipos de manera. Puedes hacer directo, donde simplemente preguntas a la persona, ¿has experimentado el acoso sexual en el lugar de trabajo? Y ahí es donde entran sus entendimientos, sus creencias cuando responden. Y lo segundo es basado al comportamiento, donde estás dando un ejemplo objetivo de si está ocurriendo o no. Así es que aquí estás controlando lo que son las creencias y el aporte y estás obteniendo una respuesta que es más confiable. Y no solamente eso, pero esos mismos temas pueden ser utilizados en Illinois, en Tamaulipas, en Nueva York, en Michoacán, y todavía vas a recibir el mismo tipo de aporte porque el comportamiento no está pidiendo tu opinión o tu creencia o si tú entiendes si fuiste una víctima o no, sino que estás identificando un comportamiento que ya fue clasificado como acoso sexual. Bueno, y quiero reconocer que sí tenemos muchas preguntas que están entrando y podría ser que no tengamos tiempo para ello, pero también muy buenos comentarios sobre tu aporte y puede ser que después de esta videoconferencia podamos dar seguimiento con algunas de esas preguntas. Y para recordatorio, la videoconferencia sí va a estar disponible en YouTube el día de mañana. Así es que una pregunta que tenemos, ¿recolectaste datos sobre la situación de salud mental de las víctimas, especialmente aquellos que confrontaron acoso sexual? Bueno, en nuestros grupos de enfoque nosotros pudimos escuchar testimonios de cómo es que estaba afectando esto su salud, resultando en así situaciones de ideas de suicidio o su moral de grupo. Pero en nuestra encuesta
tuvimos que tomar unas decisiones difíciles, no podíamos pasarnos de la hora porque también teníamos que respetar el tiempo de laboral de los trabajadores del campo y teníamos que entender que el tiempo que ellos nos podían dar era limitado, pero eso sí es algo que nos hubiera gustado poder hacer, así es que el documentar la depresión, situaciones postraumáticas y midiendo y formulándolo en una encuesta mientras seguimos adelante, pero siguiendo adelante, eso es una dirección de gran interés para mí. Muy bien, muchas gracias. Bueno, hay otra pregunta sobre experiencias potencialmente por trabajadores del campo gay y si es que ellos experimentaron algún tipo de acoso diferente y si es que tus datos, sí o no, tal vez tú dices que aquí podría ser un poco más modesto que otras experiencias. ¿Tuviste alguna respuesta de trabajadores am, bisexuales de esta situación? Sabes, esto es algo que trajimos a nuestro comité de asesoría, tanto en México como Estados Unidos. Esto sí es algo que ocurría en el FIL y en nuestros grupos de enfoque fueron diseñadas las historias o las situaciones para incluir una situación multigénero de persona que perpetúa, pero en los grupos de enfoque teníamos diferentes respuestas, así es que en México este era un tema del cual ninguno de los trabajadores del campo querían tratar o abordar, era completo silencio lo que estábamos recibiendo, pero en los Estados Unidos teníamos algún aporte de hombres y bastante de las mujeres, así es que en la encuesta la manera en la que confrontamos esto fue el medir diferentes combinaciones de género, de situaciones de personas que estaban perpetuando, pero sí tenemos esos datos, pero no capturamos más preguntas porque nuestra meta era el ver o identificar las experiencias de mujeres y hombres trabajadores del campo y sentíamos que necesitamos más información para tratar con este tema de LGTBQ. Así es que ese es otro área de gran interés para mí. Yendo hacia adelante, hay mucho trabajo, pero pensamos tratar con ello teniendo y conociendo más parámetros mientras seguimos adelante. Fabuloso, ¿sabes? Hay muchas preguntas de investigación que todavía existen y por último, algo que tal vez me daría curiosidad saber si van a estudiar después de que completes tu PhD, es que en California ahora hay requerimientos de entrenamiento, tanto para supervisores como para empleados. No sé si ese es el caso en México. Sé que ese es el caso en otros estados. En California es considerado el hacer un estudio mirando las diferentes experiencias en ubicaciones basado en las pólizas. Sabes, ahorita las pólizas que están siendo empujadas son más que nada por parte de los contratistas, pero hay también aquellos que son empleados directos y también personas que fueron contratadas para trabajar. El tipo de área o contratación tiene que ser tomada en cuenta y en México, sabes, tienes razón. No hay mucha regulación sobre estos temas. No es tan enforzado como lo es en los Estados Unidos, pero yendo hacia adelante, sí estoy trabajando con contratistas de trabajo y algunos de ellos han recibido mi cuento y estoy trabajando cercano con ellos para escuchar los avances y sus retos y para poder tratar las necesidades de los empleadores y la necesidad del entrenamiento en los files. Eso requeriría que nosotros tuviéramos otro estudio mirando la importancia. Primero que nada, quiero evaluar el cuento para ver cómo está funcionando y también quiero trabajar con el liderazgo de los empleadores para ver si ellos tienen recomendaciones, cuáles barreras confrontan, porque ellos también son expertos en este área, lo están mirando, están respondiendo a ello. Y en nuestro hallazgo sí habían ejemplos de gran liderazgo. Así es que el seguir adelante con ellos sería una gran parte de la continuación de ese trabajo.
Muy bien, muchas gracias, Kimberly. Sé que no llegamos a todas las preguntas, pero las compartiremos contigo después. Y estamos muy agradecidos por tu presentación y el gran trabajo que estás haciendo. Significa mucho y muy valioso. Y a todos, gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Por favor, regístrense para la próxima videoconferencia. Creo que es el 3 de mayo a las 4 p.m. Y vamos a tener al doctor Martin hablando sobre el trabajo en California, trabajo laboral en California. Muchas gracias.